día de hoy el presidente López Obrador nos dio una cátedra de cómo se deben ser las relaciones con todos los países del planeta en esta nueva era que está surgiendo a nivel mundial. El tema fuerte en este momento a nivel internacional, o uno de los más fuertes, es el tema de Cuba, de las relaciones con Cuba, del bloqueo que se ha establecido de manera inhumana con la isla desde hace ya más de 60 años y que ahora aflora sobre todo porque hay una situación contradictoria. Por un lado, Cuba, de manera humanitaria, envió médicos a 65 países del planeta para apoyar en el combate contra el coronavirus, dado que Cuba, pues a lo largo de estos años de bloqueo y aún a pesar del bloqueo, ha tenido avances muy importantes en las ciencias médicas. O sea, ha descubierto la vacuna contra el vitiligio, por ejemplo, también contra algunos tipos de cáncer, y ahora ya está una nueva vacuna que prácticamente ya se va a empezar a aplicar, que es la Soberana, así le han puesto. Y lógicamente le han puesto soberano porque Cuba es un país soberano, efectivamente. Entonces, en esta relación, digamos, muy conflictiva que se ha desarrollado a lo largo de la historia entre Estados Unidos y el gobierno de Cuba, el presidente de México el día de hoy dijo lo siguiente. Dice, yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión. Y yo hago un llamado respetuoso, no injerencista, porque, decía el presidente, en vez de bloqueo hay que ayudar. También dijo en otra parte que no es concebible en estos tiempos que se quiera castigar a un país con bloqueo. Y también hizo un llamado a los países miembros de las Naciones Unidas que han votado mayoritariamente por acabar con el bloqueo de Cuba en las Naciones Unidas. Dijo, hago un llamado a los países del mundo para que la voluntad, fíjense bien, para que la voluntad manifestada en la ONU de acabar con el bloqueo de Cuba se haga realidad. Más aún, el presidente también hizo un llamado a la formación de un nuevo organismo a nivel, no de América Latina solamente, sino a nivel del continente americano, una constitución de un nuevo organismo, dado, ya sabemos todos, que la OEA se ha constituido en la práctica en un instrumento que sirve a los intereses, a los objetivos y a los proyectos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces esa posición de la OEA y sobre todo de su actual dirigente choca frontalmente con los principios que dieron origen a la OEA, porque la OEA, a través de su presidente actual, ha tenido una injerencia permanente en contra de los derechos humanos de los pueblos de América Latina, en contra de gobiernos que no son afines a los intereses de las grandes empresas transnacionales, y entonces ha dejado de cumplir la función para la cual fue creada. El antecedente más visible de parte de todos nosotros pues es la utilización de la OEA para, en su momento, hace varias décadas, romper relaciones con Cuba y de manera indirecta contribuir, o a lo mejor muy directa, al bloqueo contra esta república hermana. Entonces, el presidente ha hecho ese llamado también a crear un nuevo organismo de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, también para hacer, digamos, frente a los nuevos retos que se presentan a nivel planetario. Pero este organismo debe constituirse basado en el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos. Esto que dice el presidente es una nueva forma de relacionarnos los países latinoamericanos con el imperialismo norteamericano. ¿Por qué razón? Generalmente la relación que se ha establecido es de confrontación permanente, provocada desde luego por los gobiernos norteamericanos, pero ahora el presidente llama no a una confrontación, sino más bien llama a una reflexión sobre intereses comunes de todos los pueblos de América, del continente americano. En ese tenor, él ya ha explicado varias veces que también ante el empuje importantísimo de China a nivel mundial y en general de los países de Asia a nivel mundial,
conviene a los países del continente americano hacer un frente común, pero repito, sobre la base del respeto a la soberanía. Además, el presidente de México está abriendo un camino nuevo, repito, en la historia de la relación de los países de América con los Estados Unidos de Norteamérica, basado en el respeto mutuo, basado en la soberanía de los pueblos y basado, dice él, en la posibilidad real de convencer y de persuadir a los gobiernos norteamericanos que su actitud hacia los pueblos de América Latina debe de cambiar. Es una táctica distinta, es una estrategia diferente y eso lo entendemos porque los Estados Unidos de Norteamérica, pues también ante esta crisis mundial que se agudizó con el tema de la pandemia y sobre todo el pueblo norteamericano, también es hermano el pueblo norteamericano de los pueblos de América Latina y debemos encontrar un camino común, que es a lo que está llamando el presidente, no a la confrontación, tampoco a la sumisión, desde luego, sino sobre la base del respeto mutuo a crear una nueva forma de relacionarnos, respetando la independencia de cada pueblo y la soberanía de todas las naciones. Pues es un reto importante, es una nueva forma de concebir esta relación que ha sido siempre muy difícil entre el gobierno norteamericano y los pueblos de América Latina. Recordamos tan solo que Gregorio Seltzer, en uno de sus libros, que es muy voluminoso, documenta más de 8,000 intervenciones del gobierno norteamericano en los países de América Latina desde que surgió como país. Unas veces ha sido intervención militar, otra los apoyos a las oligarquías nacionales para dar los golpes de Estado, otra recursos incalculables para, entre comillas, combatir a los grupos guerrilleros, pero que en el fondo se han utilizado para combatir a todos los grupos opositores de distintas tendencias de carácter democrático, etcétera. Hoy estamos ante la posibilidad de un cambio radical en esas relaciones. Y creo que fue muy atinado el discurso que pronunció el presidente de la República con motivo de un aniversario más de Simón Bolívar, que hablaba de la patria grande latinoamericana. Hoy el presidente lo extiende más allá de Latinoamérica. Y reitero, pues es una lucha que se está dando, donde el presidente de la República hace estos planteamientos acompañado de una gran autoridad moral que se ha ganado por su posición política con respecto a los grandes problemas por los que está atravesando la humanidad. Ahora, por otro lado, otro tema que se destacó, el presidente de la República planteó que, a pregunta de alguno de los reporteros en una de las intervenciones del presidente, sobre el pago o no de impuestos de las grandes empresas. ¿Qué dijo el presidente? Todo el periodo neoliberal, las grandes corporaciones y la oligarquía, fíjense, son las dos cosas, las grandes corporaciones, sobre todo transnacionales, y las empresas de la oligarquía nacional, en general, no pagaban impuestos, y dijo, y cuando los pagaban, se los devolvían. Me viene a la mente que efectivamente en el año 2010, en la Cámara de Diputados solicitó a Agustín Carstens, que era el secretario de Hacienda, la relación de las principales empresas y cuál era el porcentaje de impuestos que ellas pagaban. De las 420 grandes empresas del país, la que más pagaba impuestos era Telmex y la que menos pagaba impuestos era Bimbo, 1.7% nada más. Entonces, a lo largo de todo el periodo neoliberal, las grandes corporaciones, como dice el presidente, y las empresas de la oligarquía no pagaron impuestos, o se les devolvía, o había forma a veces de evadirlos o de eludirlos. En cambio, todos nosotros, digamos, los trabajadores, todos los que están registrados en el Seguro Social, en el ISSSTE, pagamos el impuesto sobre la renta, o los pequeños comerciantes o los intelectuales, los profesionistas, los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, todos pagamos impuestos. Los sectores de la productores o fabricantes medios, pequeños, microempresas, todos pagamos impuestos, todos. Y entonces aquí vemos que esta es una manifestación muy clara de lo que algunos quieren ocultar en este periodo,
que es la lucha de clases. Sí hay clases sociales que han resultado muy beneficiadas en el periodo neoliberal y que con las medidas que está aplicando el presidente están muy descontentos porque están perdiendo sus privilegios. Pero ese es un núcleo muy reducido. Y del otro lado somos millones de mexicanos que sí pagamos nuestros impuestos. Lo que en la práctica se está conformando en esta 4T es lo que bien podríamos llamar un frente amplio, con 3 características. Un frente amplio de muchas clases sociales, fuerzas políticas, que tiene 3 características. Es un frente antineoliberal, un frente antioligárquico y un frente anticorrupción, donde cabemos todos los que están escuchando este video, todos cabemos. Profesores, ingenieros, arquitectos, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, pequeños industriales, grandes industriales, todos los que estamos pagando nuestros impuestos y que no pedimos privilegios especiales, simplemente una forma honesta de poder tener nuestros recursos para sostener a nuestras familias, a nosotros mismos y poder, como dice el presidente de la República, pues irnos desarrollando desde el punto de vista social y económico. Entonces, aquí hay una lucha, así como hay una lucha a nivel internacional para que los que siempre mantuvieron el control y los privilegios dejen de tenerlo y abran paso a esta gran fuerza creativa de la humanidad que ama la paz, ama la independencia, también al interior de nuestro país hay esa lucha permanente, pero con un grupo muy pequeño, pero muy poderoso, porque además tienen prácticamente el control de todos los medios de comunicación, de la gran mayoría de los medios de comunicación. Entonces estamos en una lucha muy intensa y lo que hace diariamente el presidente de la República en las conferencias matutinas es orientar en el sentido de que otro mundo distinto y otro México distinto son posibles. Y finalmente, algo que se ha estado criticando es por qué el presidente de la República autoriza o propone que se destinen 50,000 millones de pesos más para la Guardia Nacional. Entonces, algunos quieren ver en esto como que es fortalecer una posición para poder en un momento dado reprimir al pueblo o controlar al pueblo. Pero el presidente responde de manera muy sencilla. El ejército, y en este caso también la Guardia Nacional, son pueblo uniformado. Y el presidente ha dicho en N ocasiones que nunca va a utilizar a las Fuerzas Armadas para la represión en contra de nuestro pueblo. Que eso ya pasó a la historia también, porque en el periodo neoliberal y antes del mismo se utilizaba al ejército o a las Fuerzas Armadas para reprimir, se utilizó varias veces, pero él dice eran órdenes que se recibían de los mandos civiles. El ejército como tal y por su origen y por su esencia es finalmente pueblo uniformado. Y diríamos para concluir que en este momento el jefe del Estado Mayor Presidencial, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y el ejército se orienta por los principios, por los preceptos que diario plantea el presidente de la República a favor de los intereses de nuestro pueblo, más aún por el origen del propio ejército. Entonces estamos en una lucha conceptual muy intensa, que al final se traduce en una lucha ideológica y nuevamente yo hago el exhorto a todos los que nos escuchan amablemente para que cada quien tome su posición en esta gran lucha que está encabezando el presidente de la República para cambiar radicalmente las formas que se implementaron en el periodo neoliberal de desigualdad, de sojuzgamiento, de menosprecio al pueblo, por un nuevo régimen que se está construyendo a favor del pueblo, en beneficio del pueblo y para lograr la mayor felicidad de nuestro pueblo.